Del texto se puede inferir que A. Solo hay un tipo de personas que nunca comete errores, las que nunca comprenden. B. La malicia de los unos nace casi siempre de la estupidez de los otros. C. El que pretende pasar por sabio entre necios pasa por necio entre sabios. Y D. Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Fernando León Walteros, recuerden que hay un sentido literal de las palabras y un sentido figurado, ¿sí? Recuerden que hay un significado denotativo y un significado connotativo. En este caso, contagiar, eh, digamos por extensión, se refiere a transmitirle a otro, en este caso, un comportamiento, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer que otra persona se comporte como yo. Y de alguna forma, en un sentido figurado, yo podría decir que le estoy contagiando mi comportamiento. No podemos siempre pensar que contagiar o que una palabra en el texto va a tener un significado literal, ¿sí? Por ejemplo, contagiar obviamente se refiere a una enfermedad, pero en este caso, como lo está utilizando la acción, es en sentido figurado. Que vamos a ver, dice, hay que entender muy bien el sentido del texto para poder compararlo con una frase. Si ustedes se dan cuenta, al final del texto, al final del texto dice, si fuese posible preguntar a alguno de los monos por qué le pegaban a quien intentase subir la escalera, la respuesta seguramente sería, no sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así, ¿sí? Entonces, lo que está queriendo decir esa frase, que es como cerrar el sentido del texto, equivale a decir, es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Es decir, ahí de lo que nos están hablando es de una tradición, de un preconcepto, porque los monos nunca vieron, los monos que quedaban, cuando fueron sustituidos todos, los monos nunca vieron que mojaran al otro mono. Entonces, ¿por qué le pegaban? Porque veían que los otros le pegaban, ¿sí? Porque eso era un preconcepto, porque eso se había convertido en un prejuicio, en algo que tenían que hacer. Hay otro refrán que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Es decir, ellos hacían lo que veían hacer a los otros. A donde fueres, haz lo que vieres. Les estoy diciendo un montón de refranes porque la universidad siempre utiliza preguntas analógicas con refranes, con frases, con corolarios, con dichos, con apotegmas, eh, que son frases que expresan el sentido del texto o de un párrafo. Veamos por qué no las otras. Dice, solo hay un tipo de personas que nunca comete errores, las que nunca comprenden. Ahí no podríamos hablar de errores. Ahí estamos hablando simplemente de comportamiento. La B dice, la malicia de los unos casi siempre es la estupidez de los otros. Pensar que los monos golpeaban al otro mono con una mala intención sería una falacia, ¿sí? Recuerden, en un principio, ¿por qué golpeaban a los monos? Para no ser mojados. No era por hacerle daño al mono, sino por no ser mojados. Y después, ¿por qué golpeaban a los otros? Porque veían que los otros golpeaban a los monos, ¿sí? Entonces no era por maldad. Y la C, el que pretende pasar por sabio entre los necios, pasa por necio entre los sabios. Ahí no hubo ningún mono que se parase a decir, no, miren, yo tengo la razón, debemos subir la escalera. Recuerden, los monos no hablan,